un poquito más atrás. Ahí me queda perfecto. Bueno, cuando la profe quiera, cuando pasan, traten de no mover la mesa. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Ocampo, soy profe de segundo y de tercero. Nada, antes de empezar con cualquier cosa, retorno el fuerte aplauso para los chicos del tercero. Vengan. Bueno, varios, ¿sí? Ahí la profe María Luján y Gri estuvieron en participación con este proyecto. La idea un poco es que cada uno de los cursos tiene un curso de acción específico y una actividad específica. En el caso de tercero, esa actividad específica, ya lo vamos a ver cuando lleguen a tercero, tiene que ver con la desigualdad estructural que tenemos entre los países primermundistas y los países del tercer mundo. Y un poco el eje, ¿sí?, que nosotros teníamos que tomar era el eje de qué pasa con las nuevas herramientas, qué pasa con la tecnología, qué pasa con los nuevos servicios que utilizamos y cómo vemos esta desigualdad también que se manifiesta, ¿sí? Así que los chicos van a hacer un poco el contexto histórico, van a hablar desde su lugar, desde su posición, con sus experiencias, y después vamos a hacer vamos a dar unos tips sobre determinados consejos de seguridad, ya que es importante que todos, si tenemos acceso a la web, acceso al celular, acceso a internet, nos manejemos de manera consciente y segura con los nuevos dispositivos, ¿sí? Así que bueno, yo no digo más nada, le doy las palabras a ellos. ¿Quién arranca? Yo. Hola, buenos días. Somos tercero sexta. Mi nombre es Verónica. Venimos a darle una charla sobre los países dependientes e independientes. Cómo influye en el trabajo, en la tecnología y en la vida cotidiana. ¿Sí? A continuación, mi compañera Florencia y mi compañero Manuel le van a hablar de los países dependientes e independientes y de la conclusión que tienen en su conclusión. ¿Qué tal? Buen día. Yo le voy a definir qué sería un país dependiente. Un país dependiente es aquel que, como el vuestro, es aquel que depende económicamente, políticamente y tecnológicamente de países más desarrollados. Y el independiente sería al contrario, como que es independiente económicamente, desarrolla su propia tecnología y tiene su política, independientemente, y no depende de otros países. Ahí Manuel va a decirle la diferencia entre ambos. Bueno, sí, en conclusión lo que quiso decir mi compañera es que los países independientes, o sea, en los países independientes tiene la diferencia de que tienen una soberanía política, a comparación de los países dependientes. Que los países independientes no dependen de un gobierno externo, no, a comparación del gobierno dependiente que sí dependen de un gobierno externo. Pero bueno, me olvidé todo el... Pero... Está muy bien, lo vemos en la tele, por ejemplo, Claro, sí. ¿sí? Si ustedes prenden la tele, el gobierno argentino necesita juntar ¿qué? ¿Qué necesita pagar? ¿Y en qué moneda? Bueno, si alguno prendió la tele sabe, ¿sí?, que debemos 4.000 millones para julio de deuda externa. Entonces digo, no está en nuestra moneda, y un poco lo que él dice con la soberanía es que si vos tenés una magnitud de esa deuda, no podés ejercer plenamente ni tu soberanía ni tu libertad. Entonces se relaciona con lo que dice su compañera cuando dice, bueno, dependemos económicamente, tecnológicamente y políticamente de otro, ¿sí? Bien, parte de esto, nos faltó uno de los integrantes, pero decíamos, bueno, miren sus mesas por un segundo, miren todo lo que tienen. ¿Cuántas de las cosas que ustedes tienen es producción nacional, se hace acá, se produce acá, se genera acá? Bueno, se van a dar cuenta que prácticamente ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque esto genera la dependencia económica, tecnológica y políticamente, ¿sí?
Las chicas ahora van a pasar a los ejemplos puntuales de dónde ven estas diferencias, para que vean que no es algo que pasa por la nebulosa, sino que nos afecta en el día a día a cada uno de nosotros. Hola, yo soy Natalia, voy a hablar sobre la desigualdad de los países independientes y dependientes. En los países independientes, la falta de recursos y la baja calidad generan una brecha en el acceso y el aprendizaje. En los países dependientes en la educación hay más equidad y acceso y mejores resultados, por ejemplo en Inglaterra. Bueno, eso se refiere, por ejemplo, en la educación, el país dependiente como es Argentina, que la falta de accesos, o sea, de recursos, limita en la tecnología, en la información y en la comunicación, ya que por falta de recursos, de dispositivo y de internet, limitan a los estudiantes a acceder a una educación y a las herramientas necesarias que necesitamos día a día para poder llegar a una educación buena, estable. Ahora mi compañero Germán. Para eso, porque yo había planeado un re lindo ejemplo que me parece que todos lo íbamos a conocer, ¿no? ¿Qué habíamos hablado con esto? ¿Cómo se notaba esto en los colegios? ¿Qué pasaba con el programa Conectar? Conectar, ¿qué pasa? A nosotros nos daban una computadora. Yo llegaba a mi casa y me encontraba que no tengo internet, no tenía para pagar internet, ¿qué pasaba? No puedo estar a nivel de otras personas del país independiente que puede hacer todo eso, porque ya están preparados para eso. Nosotros no. Y también está la otra, en lugares más lejos, al otro lado, que hay más pobreza, porque no tiene luz tampoco. También es eso. Tengo la computadora, pero ¿cómo la puedo usar? Ahí está el ejemplo de la pandemia, COVID. Sí, estudié en tu casa, pero ¿cómo hacemos si estudiamos en casa? Si no teníamos, había gente que estaba con COVID y no tenía internet. Tampoco se lo podían venir a colocar. A mí me pasó eso. ¿Cómo hacíamos? Entonces quedás afuera, sin querer quedás afuera del sistema. Y bueno, perdés 1 año o 2 años de estudiar por falta de recursos. Mi compañero Germán le va a hablar de la tecnología. Lucas. Lucas. Yo soy Lucas y voy a hablar sobre el aspecto de la tecnología. Países como Estados Unidos, Corea y Japón crean tecnología como la inteligencia artificial, como las apps que usamos como TikTok. Por ejemplo, TikTok no se desarrolló acá, la usamos acá solamente. Y los países como el nuestro solamente consumen esas tecnologías, no creamos más tecnologías. Eso nos lleva a una dependencia tecnológica y hasta cultural. Por eso es importante el uso consciente de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que una nos pide la ubicación, o nos pide datos, o nos pide ver nuestros contactos, permisos, acceso a la galería, preguntarnos si realmente la necesita. Y después, uso consciente quiere decir también usar aplicaciones no solo para consumir contenido, sino también para crear contenido. Por ejemplo, aprender a programar en YouTube o ese tipo de cosas. La tecnología es una herramienta muy poderosa, pero también puede crear más desigualdad. Por eso es importante aprender también a crear y no solo consumir. En conclusión, estas diferencias nos generan una brecha digital que hace que se expanda la brecha digital. También, en conclusión, que nos volvemos más consumidores que creadores y para generar una independencia, que seamos independientemente tecnológicos, lo bueno estaría que podamos formar, que se pueda invertir y en formar personas capaces de que, o sea, que en las escuelas se dé educación y que podamos, que nos enseñen a crear tecnología, en vez de depender de las aplicaciones y la tecnología de otros países. Y que nos brinden las herramientas necesarias que necesitamos. Claro, que se pueda Cerrar esa brecha de desigualdad. Exacto. Bueno, con eso termina la parte de los chicos de tercero. Les damos un fuerte abrazo. Ahora lo que va a suceder puntualmente es la parte en la cual reflexionamos en la práctica sobre todo esto que ellos están diciendo.
Vamos a hacer un pequeño juego en el cual necesito que me digan cuántos de ustedes tienen celular. Levanten la mano. Bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen desde ese celular, se conectan, por ejemplo, a cualquier red o a cualquier wifi disponible? Bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes usan actualmente billeteras virtuales? Ejemplo, Mercado Pago, Modo, cuenta de DNI. Bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes sí tienen en su teléfono instalado el doble factor de autentificación? ¿Qué es eso? Bien. Entonces, esto que ellos están diciendo, de que de repente nos abrieron las puertas a un sinfín de aplicaciones, de dispositivos, de billeteras virtuales, ¿sí? Y que está buenísimo porque los países independientes necesitan que consumamos, que empecemos a trabajar con las criptomonedas, que empecemos a pagar por medios virtuales, que podamos acceder a créditos por medio de estas billeteras virtuales, ofreciéndonos descuentos que están buenísimos, ¿sí? Desde Argentina y generalmente desde América Latina o desde los países tercermundistas, los estamos haciendo sin ningún tipo de capacitación y protección. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros vamos a instalar determinadas aplicaciones en nuestros teléfonos, tenemos que hacerlo con determinada conciencia. Así como nos subimos al auto, ¿sí? Y en el auto llevamos la licencia actualizada y el seguro pago, ¿sí? Y frenamos en el semáforo. Bueno, a la hora de utilizar dispositivos tecnológicos, necesitamos saber o tener en cuenta que tenemos que tomar algunas de las medidas de seguridad. El doble factor, ¿sí? Quiere decir que para poder entrar o para poder hacer cualquier tipo de transacción, me va a preguntar por dos cosas. Me va a pedir, por ejemplo, una clave, la huella digital, el reconocimiento facial, una pregunta de seguridad o lo que fuere. Eso va a dar, ¿sí?, como requisito que la persona sea yo. Cuando me mandan un código de verificación porque estoy tratando de acceder a mi casilla de correo electrónico, ahí tengo dos fuentes que verifican que efectivamente soy yo. Muchas veces quieren comprar algo, quieren comprar la suscripción de Netflix, quieren comprar la suscripción de Disney porque los nenes quieren el canal, la suscripción de YouTube, acá como les hablaba Lucas. ¿Y qué es lo que pasa? Ponen sin ningún tipo de sentido los datos de las tarjetas de crédito, ¿sí? O no se fijan que sea la página correcta. A ustedes siempre, por ejemplo, les va a llegar un mail con Arca, AFIP, YouTube, quieren que paguen la suscripción, quieren notificarte de algo. Bueno, no entren desde el mail, salgan del mail, entren a la aplicación oficial, loguéense y de ahí vean la notificación. Porque un cambio en una letra que ustedes no perciban es una campaña de phishing que caen como bobos y les robaron todos los datos de su tarjeta. ¿Sí? Si se van a conectar a aplicaciones que son sensibles o que manejan datos sensibles sobre ustedes, ¿sí?, sea banco, sea datos personales, sea datos médicos, no lo hagan desde cualquier wifi. Háganlo desde sus datos del teléfono o háganlo desde la seguridad de su casa. Porque cualquier acceso que ustedes tengan es una puerta de entrada para cualquiera que entienda sobre medios tecnológicos. Entonces, es un poco de lo que dicen los chicos. La tecnología avanza y está buenísima que la utilicemos. Y necesitamos utilizarla, o no podemos seguir viviendo en el medioevo. Pero para poder utilizarla necesitamos capacitarnos, ¿sí? Un gran problema que estamos teniendo en la educación es con la inteligencia artificial. Es una herramienta poderosísima, que está buenísima si uno la sabe trabajar. Si uno copia y pega sin leer o sin saber la respuesta de lo que estoy copiando y pegando, bueno, claramente la inteligencia artificial no va a ser una herramienta, ¿sí? Entonces, necesito saber, necesito nutrirla, necesito entender sobre el tema que le estoy preguntando, porque si no, no me está sirviendo de nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos expresar con esta charla? Que se vayan, ¿sí?, con estas
pequeños tips o pequeñas herramientas y por lo menos les abra una pequeña reflexión sobre lo que significa utilizar las nuevas tecnologías en el 2025. Bueno, creo que con eso estamos. Y la conciencia para la gente grande que ahora, por ejemplo, le piden los celulares el carnet de PAMI por el celular. ¿Por qué? Si es gente grande que no maneja celular, o maneja el celular viejito, que para llamada nada más, que no saben mandar o no ven, y eso te duele, más a nosotros, que no somos tan jóvenes, pero somos más jóvenes que esa persona. No tiene ni siquiera datos, datos le están y no preguntando sabe. y no puede hacer Le dan- el trámite porque no tiene datos y no sabe manejar. No sabe, y cuando Es te una- enseñan, te lo quieren hacer ellos. Pero no es hacérmelo vos, yo le doy a la profe y me lo hace ella. No. Es aprender yo, porque después ella no va a estar conmigo cuando yo tenga una urgencia o algo. Por eso es importante que hagamos estas capacitaciones, que ayudemos a la gente más grande, que si tienen dudas sobre cómo utilizar los dispositivos Que son las que tecnológicos, más caen. Las que más pregunten, caen. ¿sí? Y a los niños, que Sí, también sí, por sí, la, no, por la parte de las redes sociales, que también, muchos pedófilos, muchas cosas feas que pasan por ese asunto. También que Ah, tengan los mucho juegos. cuidado los niños, los chicos adolescentes, no engancharse con eso. Ah, los Que los llevan a padres, juegos también. ¿viste? claro, en los juegos también, que De te piden que la plata. tarjeta de la madre para Bueno, comprar diamantes y todo eso. Bien, en conclusión, la idea era un poco reflexionar sobre todo sobre el uso de las nuevas tecnologías y que seamos un poco más conscientes. Con esto terminamos la charla, espero que les haya sido útil y un fuerte aplauso a